Buenas tardes, por favor. ¿Se escuchan? Ok. Buenas tardes, Lice. Sí, sí se escucha y sí se ve las diapositivas que está compartiendo. Le agradezco mucho, Shirley. Bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy es de la unidad 4 que continuamos con enfermería y personas con discapacidad. ¿Sí? Vamos a hablar de enfermedades, de tratamientos en relación a la profesión de enfermería y sobre los cuidados como tales de algunas enfermedades. Nosotros sabemos que cuando hablamos de pacientes con enfermedades neurológicas o discapacidades limitantes, deficiencias que ya habíamos hablado sobre las terminologías de cada significado. Nosotros tenemos que ir orientados a que va a haber una necesidad y una dependencia como tal de esas personas. Por lo general, en su gran mayoría hay una dependencia siempre de segundas y terceras personas, dependiendo la actividad y dependiendo la situación que se va a realizar. La gran parte de nuestros cuidados de enfermería, de lo que vamos a detallar, está englobado a eso, a mejorar el autocuidado, a mejorar a la percepción de la persona, a su integridad como tal, y a todo lo que tal vez en algún momento de su vida, la enfermedad, la discapacidad, el limitante o la deficiencia ha impedido que el paciente pueda realizar una actividad específica, ¿no? Tenemos la oligofrenia, ¿sí? Es una enfermedad que se caracteriza por una discapacidad mental o un déficit mental intelectual grave, que no tiene cura, pero tiene tratamiento para tratar de disminuir sus complicaciones o su sintomatología. Es una deficiencia como tal o carencia del desarrollo intelectual de la persona y es de origen central, ¿sí? Del sistema nervioso central. Cuando nosotros hablamos de los diagnósticos de enfermería o de los diagnósticos que nosotros vamos a brindar a un paciente, está encaminado cada diagnóstico a la necesidad actual o al problema que tenga el paciente. O sea, nuestros diagnósticos de enfermería son totalmente diferentes a los de los médicos porque ¿a qué nos deriva nuestros diagnósticos de enfermería? Es a la necesidad actual del paciente, al problema y a lo que nosotros podemos trabajar. A diferencia del médico, como vemos aquí, dan diagnósticos específicos, ¿no? Retraso mental, grave, moderado, profundo, etcétera, pero son diagnósticos médicos. Si nosotros nos vamos a un diagnóstico de enfermería, que ya vamos a hablar más adelante, se va a ir derivando la necesidad del problema actual con su sintomatología, con el objetivo que yo quiero lograr con ese diagnóstico que yo he medido y las intervenciones a las que yo tengo que actuar. El proceso de atención de enfermería, que es el PAE, que ustedes van a escuchar en algún momento, no es más que eso, diagnosticar, dar unas intervenciones y tal vez llegar a un objetivo que nosotros nos hemos propuesto. Al no lograr tal vez el objetivo con nuestras intervenciones o nuestros diagnósticos, tenemos que ver cómo vamos a regresar a actuar. Tal vez fallamos en el diagnóstico, no diagnosticamos algo correcto, no fueron las intervenciones idóneas para la necesidad de ese paciente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar si ustedes ya vieron enfermería básica o vieron parte de la atención de un paciente en una emergencia o de la entrada como tal del diagnóstico? Sabemos que es una anamnesis. ¿Qué es el anamnesis? Una pregunta, una pregunta directa. Si el familiar nos puede contestar, en el mejor de los casos. Si no, el paciente o un conocido o un cuidador, entre otras. ¿Sí? Es una historia general del paciente. ¿Sí? El examen físico que va derivando. Aquí va dando ejemplos como tal, ¿no? ¿Sí? Eh, Vamos nosotros a ver visualmente con el examen físico todo lo que nosotros podemos encontrar en alguna alteración. Ejemplo, si nosotros hemos hecho todas las encuestas, que el paciente tal vez nunca dirigió la mirada hacia nosotros, no contestó, que tiene alguna característica específica del retardo como tal que tiene, de la deficiencia, etcétera, etcétera.
El examen neurológico va a ir direccionado porque nosotros tenemos exámenes, test, preguntas y estrategias específicas dependiendo de lo que queremos valorar. Si nosotros nos vamos, ustedes tal vez han escuchado los test de coeficiente del IQ, coeficiente intelectual, coeficiente de la capacidad como tal de respuesta de los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo va a ir derivando según lo que nosotros querramos encontrar y el examen neurológico se va a ver a eso, ¿sí? A su respuesta neurológica y a su respuesta en el momento de que nosotros estemos valorando. Tenemos las pruebas de laboratorio por lo general, eso es, aparte de toda la química sanguínea y todo lo que se va a ver de estado físico complementario, se dan exámenes específicos como tomografía, resonancia magnética, para poder nosotros ver si estamos hablando de una enfermedad de origen central. Nosotros vamos a averiguar cómo mismo estamos, de qué estamos hablando y de qué estamos tratando en ese momento, ¿sí? Tratamiento para la enfermedad, tratamiento farmacológico de todas las sintomatologías. Hay pacientes que tienen convulsiones, hay pacientes que no, hay pacientes que tienen letargo, hay pacientes que no, hay pacientes que tienen una cialorrea, que es la salivación excesiva, hay pacientes que no. Y así vamos a ir variando según la sintomatología que tienen. Pero ese es en el caso de los médicos. En el caso de enfermería, que se va direccionando hacia el cuidado de lo que veníamos hablando, ¿sí? Nosotros vamos a enfocarnos mucho en el proceso de prevención. ¿Cuál es el proceso de prevención? Si nosotros, tal vez nosotros ya hemos escuchado, leído o hemos sido parte de que cuando tenemos embarazaditas, siempre se tiene que hacer el control prenatal, el control de la natalidad como tal y todo el proceso de embarazo, pre, durante y post del embarazo. La idea de esto es prevenir enfermedades, no necesariamente infectocontagiosas durante el parto o durante el embarazo, sino prevenir enfermedades que pueden llevar a que un paciente no tenga una calidad de vida adecuada. Ejemplo, una de las mejores prevenciones es que la madre haga un control de planificación familiar previo a quedar embarazada. O sea, si ya desea la madre con el esposo tener un bebé a futuro, pues lo que van a hacer es proyectarse a tomar ácido fólico 3 meses antes de embarazarse, durante el embarazo, hasta que termine el proceso. Esto nos ayuda y nos asegura a tener un paciente nuevo, un nuevo ser que tenga una calidad de vida buena, que el niño no tenga o la niña no tenga enfermedades de origen central, porque el ácido fólico lo que ayuda es a formar toda la parte central, el túbulo, toda la parte de la médula espinal, entre otras que es de la parte central como tal. Entonces, nosotros aseguramos así, previniendo, asegurando, promocionando todo lo que tiene que ver con salud y la prevención de enfermedades. Cuando ya tenemos nosotros pacientes como tal, ya va a ir direccionado a nuestros cuidados. ¿Cómo es nuestro cuidado de enfermería? Nuevamente digo, todo depende de lo que nosotros encontremos en este momento. Y si nosotros hablamos de esta enfermedad, que sabemos que es una discapacidad mental, un déficit intelectual, nosotros vamos a encontrarnos con muchas enfermedades que no necesariamente sea este diagnóstico. Puede ser una parálisis cerebral infantil, puede ser un traumatismo que llegó a una craneotomía y que le sacaron parte del cráneo. Ese paciente va a ser totalmente dependiente durante mucho tiempo hasta que logre mejorar su capacidad motriz, su capacidad intelectual. No va a ser al 100%, pero la va a mejorar en el mejor de los casos. Entonces, nuestros diagnósticos de enfermería van a ir relacionados a eso. Yo no tengo un paciente que es autodependiente. Yo tengo un paciente en el momento que es dependiente del resto. No tiene un cuidado como tal. Entonces aquí vemos diagnóstico de déficit del cuidado, el autocuidado como tal. Paciente, si nosotros sabemos que todos los días se hace higiene, que todos los días tenemos que hacer que el paciente haya cambios de posiciones, que haya una higiene corporal, que haya higiene general como tal, el cuidado como tal, no solamente de los cambios de posición, sino de rehabilitación física, motora, intelectual. Entonces vamos nosotros con ese diagnóstico de déficit de autocuidado, vamos a generalizar todo como lo que vemos aquí. ¿Cuáles son el objetivo de nuestros resultados? Cuidado del paciente, que tenga una buena higiene, ¿sí? Cuidado higiénico del paciente. ¿Cuáles son nuestras intervenciones?
En el mejor de los casos, yo voy a estar con el paciente, ¿no? Cuando si yo estuviera trabajando en un lugar, en el mejor de los casos, yo voy a estar con el paciente y voy a hacer mis actividades. Cada 2 horas yo voy a hacer cambios de posición, voy a lubricar la piel, voy a dar el medicamento, yo le voy a pasar la dieta, etcétera, etcétera. En el caso de, pero ahora, si yo estoy con un paciente que trabajo a las mañanas, tarde y noche, se quedan familiares u otras personas que no tengan conocimientos básicos de salud o de los cuidados como tal que se les hace al paciente. Viene la parte de la educación, enseñanza como tal, ¿sí? No necesariamente individual, puede ser grupal, ¿sí? Pero se debe de dar el cuidado, perdón, la educación del cuidado, porque no vamos a estar nosotros 24/7. E incluso el hecho de que yo trabaje tal vez en las mañanas, en la noche puede que venga otro personal auxiliar, pero puede que él no conozca o no lo maneje bien o no haya tenido la experiencia adecuada. Entonces viene la enseñanza como tal del cuidado. Y la finalidad de todo esto, de nosotros ver esa eh, deficiencia como tal y la enseñanza de esto, es que el cuidado sea continuo, porque de nada sirve que yo haya hecho el cuidado en la mañana, yo haya hecho un excelente cuidado, lo tengo limpio, lo tengo íntegro, he hecho los cambios de posición, los 3 lavados de boca, los 2 lavados de boca, pero en la noche no lo cambian de posición, el paciente con cialorrea siempre va a estar así, no le secan la saliva, no le aspiran las secreciones en el caso de que sea necesario, deben de hacerle la higiene bucal antes de acostarse a dormir, etcétera, etcétera. No se realiza, pues los cuidados van a perder esa efectividad, ¿sí? Entonces, si yo voy 3 veces a la semana y yo en esas 3 veces a la semana, yo hago todo lo que tengo que hacer, pero alguien no lo hace, se pierde el cuidado, se pierde la integralidad de ese cuidado como tal. Ya no va a ser algo integral, ya va a ser algo resumido, algo pequeño, algo que no se está cumpliendo. Y el final de todo esto es un paciente mal cuidado. Entonces siempre recordemos que nuestro diagnóstico va para eso, va con una percepción como tal para poder que el paciente tenga un autocuidado. En el mejor de los casos, si el paciente no tuviera un déficit intelectual, si no tuviera una limitante física, pero sí le permitiera hacerse el autocuidado, pues entonces nos vamos a ir a otros cuidados que tal vez más adelante vamos a hablar. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que esos son nuestros cuidados, esos son nuestros objetivos y si las intervenciones no están funcionando, siempre tenemos que volver a iniciar. Vamos viendo si ese diagnóstico está bien, listo, sí está bien. Vamos a ver si estas intervenciones algo nos falta, listo. Pusimos que los familiares nos van a ayudar, que hay el autocuidado, pero no se ha dado la enseñanza de cómo se tiene que hacer. Entonces, vamos a reestructurar eso. ¿Sí? Ya, aquí tenemos otros ejemplos, ¿sí? De las percepciones del cuidado con los diagnósticos. Como les decía, esto se forma general por el patrón, pero aquí vamos encontrando más diagnósticos, incumplimiento de tratamiento. Si nosotros, es como cuando nosotros vamos a administrar medicamentos. Cuando nosotros administramos antibióticos en dosis incorrectas, en horas incorrectas, lo que vamos a causar es resistencia bacteriana. Vamos a crear resistencia a los antibióticos porque no cumplimos las horas específicas, las dosis específicas, la vía específica y por ende en ciertos horarios, en ciertas fechas, ciertos días, va a disminuir la efectividad de ese medicamento y las bacterias se van a establecer, van a crear fuerza porque ya conocen al antibiótico y van a hacerse más resistentes. Si nosotros hacemos un cumplimiento del tratamiento, va a ser lo mismo. No necesariamente terapéutico de medicamentos, sino terapéutico puede ser de terapia física, de terapia motora, mental. Al momento de nosotros incumplir con un tratamiento, lo que hacemos es crear resistencia de cualquier tipo. Un ejemplo, si el paciente tiene indicado realizar rehabilitación física 6 veces al día y la realizan un día y el otro día no, los huesos, los músculos se van a dañar, se van a atrofiar, no se van a recuperar de la manera correcta y de nada me sirve yo hacer cada que yo me acuerdo porque no voy a tener un resultado correcto, ¿sí? Entonces va
a cumplir lo mismo que hace rato. Llegamos a los resultados, que es lo que yo quiero, sí, mejorar el proceso de la enfermedad, etcétera, etcétera, conocimiento y cumplimiento de medicación. Vamos a las intervenciones, las tratamos de cumplir todas, en un 100%, 95%, listo, y vemos el resultado. Vemos que el paciente con la terapia física está mejorando, que con la terapia terapéutica como tal ya no está teniendo convulsiones. Entonces estamos viendo que está bien encaminado nuestro proceso de atención de enfermería, nuestro diagnóstico, resultados del objetivo que queremos y nuestras intervenciones. Estamos teniendo un buen resultado. Pero si vemos que estamos fallando igual en una intervención, vamos a cambiar. Puede que estamos cumpliendo en el tratamiento terapéutico, pero no en el tratamiento físico de rehabilitación como tal. No estamos cumpliendo los cambios de posición y el paciente ya se lesionó la piel. Y como veníamos hablando, el riesgo de una lesión por presión no es solo ya se dañó la piel, si es una llaga, úlcera, como le decimos vulgarmente. ¿Y qué pasa? ¿Ya se va a cicatrizar? No, en el mejor de los casos sí se va a cicatrizar con el cuidado correcto, la medicación correcta y todo lo de insumo necesario. Pero en la mayoría de casos, del 90%, esa lesión se va a agrandar, se va a infectar y va a causar un daño extra al paciente. Entonces, los cuidados de enfermería van a ir bien relacionados a lo que yo estoy viendo y a cumplir para evitar complicaciones posteriores, ¿sí? Tenemos más, un sinnúmero de diagnósticos, ¿sí? El metabólico, si nosotros vemos a un paciente que está con un problema de déficit intelectual, sabemos que él no se va a alimentar, o si es que él tiene dependencia en alimentarse, va a alimentarse lo que le dé o lo que le guste. Pero si tenemos un paciente que depende de uno, de darle la boquita para que se pueda alimentar, o si está tal vez con sondra, con una gastrostomía, vamos a saber que tenemos que administrar el medicamento, digo, la alimentación. Sabemos que tenemos que nutrir adecuadamente dosis correctas, porque de nada me sirve yo darle el medicamento, hacer la terapia, pero tiene una dieta pésima. Yo ya sé que ese paciente, digamos, tenga un déficit intelectual y pase solo en cama. Yo ya sé que ese paciente necesita una proteína alta para recuperar las fibras musculares. Yo ya sé que ese paciente necesita una buena energía para poder recuperar todo lo que yo esté tal vez haciéndole de forma pasiva, los movimientos pasivos, terapias como tales pasivas, donde él va a que ese músculo genere daño y recuperación y necesita. Pero nada me sirve yo, listo, yo voy a alimentarle solo con ensure en la mañana, ensure en la tarde, ensure en la noche. Eso es un suplemento alimenticio, no es un alimento completo. Entonces, cuando el médico, el profesional que esté encargado de la nutrición como tal del paciente, diga que tenemos que administrar algún alimento específico para poder generar una pronta recuperación, pues lo vamos a tener que cumplir en su 95 o 100% para que se pueda recuperar, porque de nada va a servir que yo haga el resto, pero el patrón metabólico esté fallando. El descanso y sueño. Ustedes cuando no descansan, todo el día pasan mal genio o todo el día pasan mal, se sienten mal, solo quieren llegar a dormir. De la misma manera nos pasa a todos. Si el paciente con una capacidad o una necesidad especial no descansa en la noche, tiene que ir direccionado al profesional, no necesariamente para darles pastillas. Tal vez no le han diagnosticado que él es muy sensible al ruido y está escuchando tal vez un sonidito de una lámpara del cuarto de al lado y eso no le deja descansar, un ejemplo. O que el paciente luego del baño descanse. Entonces la higiene, el baño como tal, para que él se sienta confort, va a ser posterior a las 8 de la noche, dependiendo del ambiente, con el agua a clima, temperaturas alta, etcétera, 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 para que pueda conciliar el sueño. Y ese sueño va a ser reparador para que pueda descansar y se pueda recuperar. Yo una vez que veo que el paciente cumple las 8 horas que dice la normativa, por decirlo así, o protocolo del descanso correcto, ¿sí? Yo sé que voy a tener un resultado adecuado. Pero si yo, a pesar de que ya lo he llevado, he visto, he tratado de que sea confortable el lugar donde él descanse, no cumple las horas, pues voy a direccionar nuevamente porque lo más seguro es que necesite algún medicamento para que pueda descansar. ¿Sí?
E igual, si yo tengo pacientes que no descansan a pesar del medicamento, se tiene que buscar estrategias porque si el descanso no se cumple, no va a servir de nada. El paciente puede que durante el día descanse, pero recordemos que la descarga hormonal correcta para un descanso correcto se da en horario sueño, en hora sueño, en la noche. Sí, es por eso que así usted duerme en el día, las horas que tenía que dormir en las noches, no va a ser recuperado, no se va a sentir a gusto, se va a sentir tal vez descansado un poco, pero no en su totalidad, hasta recuperar en la noche el correcto descargo hormonal y el confort de nuestro organismo. ¿Sí? Cognitivo perceptual. En el caso de que el paciente tenga las capacidades de ser cognitivo y percibir todo nuestro entorno, pues tenemos que tratar de generar un contorno muy confortable para el paciente, algo que sea muy a gusto y ameno, pero en el caso de que el paciente no tenga una percepción y no nos diga que nos gusta, que no, tenemos que de manera voluntaria, de manera que sea social para agregar al paciente, agregar a nuestro pacientito familiar o cualquier tipo de paciente que tengamos en ese momento, para que él se sienta a gusto, sin ruidos, sin humedad, a veces hay la luz innecesaria. Como yo les decía, les daba el ejemplo, a veces tenemos pacientes que tienen algún tipo de retraso o parálisis cerebral que pasan siempre con la boquita abierta, hay mucha, saliva, que es la cialorrea, y a veces hay moscas por ahí y pueden venir y dejar huevecillos para cualquier tipo de infección en la boquita. Entonces tenemos que tratar de que esa percepción del contorno de ellos se sientan súper bien y aparte de todo, obvio sentirse seguro, ¿sí? Que genere una seguridad en el paciente. De la misma manera, con las intervenciones que yo ya sé, manejo de luz, manejo de ruido, que se sienta seguro, que haya una escucha activa, el medicamento, todo lo que yo ya sé con el resultado. Si yo veo que el paciente no se me enferma, tiene una buena dieta, está recuperando peso, es colaborador, está atento, no me deteriora la parte motriz, la parte intelectual, quiere decir que tengo un buen objetivo, estoy cumpliendo mi objetivo como tal con las intervenciones. Si yo veo que algo está fallando, pues voy a rediseñar. Autopercepción en el caso que lo tenga, ¿no? Y si no lo tiene, pues es difícil, es un poco complicado, pero en el caso de que no lo tenga, pues tenemos que de alguna manera buscar. Rol, relaciones, lo que les había hablado hace un momento, la idea es que ellos se sientan a gusto, ¿no? Que sean parte de, hay que incluirlos en todo tipo de situación para que no se sientan aburridos, no decaigan. La depresión es algo que los lleva a muchas cosas, a pesar de que hay pacientes que a veces no hablan, no interactúan, pero tienen esa percepción de exclusión, de sentirse inútiles, y nosotros tenemos que tratar de incluir y quitar todas esas ideas para que esas relaciones como tal fluyan, mejoren y haya una mejor adaptación como tal, ¿no? Y la adaptación como tal, el nombre ahorita, y la relación, la tolerancia con estrés, ¿sí? Recordemos que no todos somos, demostrantes de la misma manera, ¿no? Unos lo absorben de alguna manera neutral, otros de manera positiva y otra manera negativa. Entonces la tolerancia al estrés va mezclado con esto de aquí, ¿sí? Para poder tener un paciente muy adaptado y que tolere todo lo demás, yo tengo que ser parte de que él se sienta en su zona de confort, parte de que él se sienta bien. ¿Cómo veo eso? Con mis resultados, ¿sí? Para yo ver mis resultados, yo voy a evidenciar, yo voy a evidenciar que mi paciente esté mejorando con todas las relaciones, que sea participativo, que juegue, que trate de conversar. Si tenemos, hay pacientes que son con parálisis cerebral, que ya vamos a hablar aquí. Tenemos pacientes con parálisis cerebral y esos pacientitos, ustedes conversan, ellos se ríen, les dicen algo, ellos tienen una inocencia tan linda que tratan de demostrar algo con muchas sonrisas, con mucha alegría. Pero si nosotros vemos pacientes que normalmente lo eran así y vemos que cambiaron su actitud o algo en su entorno le está afectando, o algo en su confort le está afectando. ¿Cómo qué? Puede ser un dolor, puede ser alguna enfermedad. Recordemos que cuando a nosotros nos duele la cabeza, nos cambia la cara, se nos frunce a veces la frente y es una respuesta.
ellos a veces no nos pueden referir eso, pero nosotros evidenciamos con actitudes. Es como cuando nosotros vemos a alguien, sabemos que a ti te pasa algo porque te noto callado, a ti te pasa algo por esto. De la misma manera, vemos características específicas en estos pacientes para nosotros poder evidenciar de que algo está sucediendo, ¿sí? La parálisis cerebral, a diferencia de la enfermedad anterior, como su nombre le dice, este es una parálisis. Se detuvo su función cerebral específica, no generalizando todo. Se va a paralizar diferentes tipos de funciones y actividades cerebrales por cualquier situación. Puede ser por una hipoxia al momento de nacer, puede ser por un trauma, un daño congénito, un accidente que produzca el trauma, a pesar que ya lo nombré, grave, que dañe las zonas cerebrales. Depende del trauma y depende de dónde se encuentre, va a afectar el sistema nervioso central y por ende el sistema nervioso periférico, porque lo central ya no va a poder determinar mucho de la parte periférica. Tenemos la característica como vemos aquí, y es muy común del 100% que el 90% de parálisis cerebral sea infantil, porque de manera lastimosa se da durante el parto o de forma genética. ¿Sí? Durante el parto, ¿cómo? Cuando tenemos sufrimiento fetal, el niño no ha salido a tiempo, estuvo mucho en el canal de parto, no lo sacaron rápido y hubo una hipoxia, no hubo circulación correcta de oxígeno y por ende de sangre hacia ese cerebrito y detiene su función cerebral. Cuando ustedes vayan a ver gineco-obstetricia, la enfermería en la mujer y el neonato, si yo les doy, vamos a hablar de este tipo de cosas para prevenir y que no den, ¿sí? Ya estamos viendo una característica específica de lo que hablamos aquí, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Los cuidados específicos de nuestros pacientes, ¿sí? Todo esto se puede dar. eh, lo que hace diferencia de las enfermedades anteriores es que es algo degenerativo como tal, causante ya sea por genes, traumas o lo que sea, pero nos nacemos con este tipo de enfermedades anteriormente. Aquí sí se nace. Aparte de eso, la anterior era algo intelectual como tal. En cambio aquí paraliza funciones vitales, funciones que nos ayudan a trabajar, a funcionar, a vivir normalmente. Entonces, esto paraliza, producido por todo lo que nombramos hace un momento, pero puede causar todo lo que nosotros vemos aquí. Visuales, estrabismo, nistagmo, que es de la visión como tal, igual el estrabismo, miopía que ven doble, etcétera, etcétera, etcétera. Síndromes convulsivos, cuando nosotros tenemos pacientes con parálisis cerebral, sabemos que hay un altísimo riesgo de que tengan problemas de convulsiones. Trastorno en la audición y el lenguaje, la mayoría no habla en realidad, ¿sí? Solo balbucea y tiene problemas de audición, que es la hipoacusia, escuchan muy poco, ¿sí? Trastornos de conducta a veces son muy impulsivos o a veces tienen poca actividad, no hablan mucho, pero recordemos que cuando nosotros tenemos pacientes con actividades características y vemos la ausencia de o la deficiencia de alguna actividad, algo puede que está pasando. ¿Cuáles son nuestros diagnósticos de enfermero? Todos no se olviden, derivado a la necesidad que tenga al momento, ¿sí? Otras manifestaciones, esto se puede ir derivando incluso de las convulsiones como tal, ¿sí? Problemas respiratorios. Hay alto riesgo que si yo tengo un paciente con parálisis cerebral, sé que no va a deglutir de manera correcta, no va a tener la fuerza muscular para poder tragar a veces. Entonces, se derivan muchos problemas respiratorios por las broncoaspiraciones, ya que no tragan correctamente y se les van a los pulmones. Entonces, las dietas administradas a estos pacientes son con dosis pequeñas, bien sentadito al paciente, no obligándolo a hacer que trate de masticar de manera correcta, como les digo, en cantidades pequeñas. Por lo general no se les da sólidos, se les da más líquidos o semilíquidos tipo papilla, blando, puré, entre otro tipo de cosas, ¿no? Problemas de la comunicación que ya sabemos y la deficiencia nutricional. Si tenemos la limitación como tal, porque se ha paralizado la parte cerebral, sabemos que va a afectar también a su parte metabólica, porque nuestro cerebrito, en la parte de la hipófisis específicamente y el hipotálamo, nos ayudan a regular ciertas hormonas, ya sea la excreción como tal de la hormona o a regular, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el daño como tal de estos órganos, hay pacientitos que producen alteraciones en la parte hormonal y en la parte metabólica.
A veces son pacientes muy delgados que no logran sintetizar mucho sus medicamentos, sus alimentos, o pacientes muy obesos que tienen el metabolismo muy lento y no hacen el proceso de digerir, distribuir como tal, deglutir y todo lo que nosotros hacemos en el proceso de alimentación correcto. ¿Sí? Entonces, esto sucede por la parte de la parálisis cerebral como tal. Todos nuestros cuidados siempre van a ir direccionados al autocuidado, a la percepción, a la seguridad del paciente, que el paciente tenga un estado de confort. En la mayoría de los casos lo brindamos casi todos los días solo enfermería, porque es difícil a veces los cuidadores o los padres que lo realicen. No les digo que no, porque hay muchos padres que lo realizan, pero en la mayoría de casos tenemos pacientitos que son hospitalizados. Si del 100% de estos pacientitos, del 90% pasan en casas de salud o ayudas como tal de cualquier tipo, ya sea del Ministerio de Inclusión, etcétera, etcétera. Cuando tenemos pacientes en casa, siempre recuerden el, la parte de la educación, la enseñanza. Sí, hay algo, si nosotros ya estábamos hablando de que afectaba la parte metabólica y nutricional, tenemos que tener muy en cuenta las excreciones. Hay pacientes que ya no orinan, empiezan a tener, ellos no controlan de por sí los esfínteres, por lo general pasan relajados o se orinan espontáneamente, no los controlan. Entonces, es muy común que el paciente o se estriñe o haga muchas diarreas o deje de orinar o orine de manera inadecuada. Así que mucha vigilancia en la manera excretoria como tal. El manejo de convulsiones, como yo les decía, y aquí estábamos hablando, hay un alto riesgo de que los pacientes lo tengan. Entonces nosotros ya sabemos que si vamos a que el paciente puede que tenga un riesgo, la medicación en horarios estrictos, vigilancia para que no haya daños, golpes, traumas como tal. Si ya hay una evidencia de una crisis convulsiva, yo ya tengo que saber que tengo que poner un objeto para que no se lastime la lengua entre los dientes, ¿no? Tengo que saber que la cabecita tiene que estar a un lado para que toda la saliva, la cialorrea que esté botando, no impida una buena circulación de oxígeno y por ende no haya una broncoaspiración, que toda esa saliva tal vez se le vaya a los pulmones, ¿no? Entonces siempre la cabecita a un lado, para cualquier lado, derecha, izquierda, pero siempre de ladito para que haya la caída continua o gravedad de la saliva, ¿sí? Y haya una circulación adecuada. Tratar de ver que si yo ya estoy evidenciando algo y estoy viendo que el paciente tiene muchos movimientos tónicos clónicos, tratar de colocar en algún lugar de su cuerpo, como la cabeza, lugares específicos donde pueda haber mucho trauma, algo para que no haya más golpes y no haya más daños. Las barreras de seguridad que ya hemos venido hablando, que se ha mencionado para los cuidados como tal, y hay que vigilar. A veces tenemos pacientes, de ejemplo, de esta manera. Han dejado que el paciente tenga una postura inadecuada, cuando sí la podemos prevenir con una buena postura, por ejemplo, un sujetador de espalda para que el paciente no decaiga siempre. Terapias físicas para que mejore esa postura como tal, ¿sí? Y el cuidado que siempre les digo, el autocuidado como tal. Todo lo que yo les vengo hablando, no nos olvidemos de la educación. Siempre hay que informar a la familia, a los cuidadores, a quien sea de todo este cuidado que se debe de hacer para prevenir complicaciones, porque nuevamente les digo, de nada me sirve que yo haga todo el cuidado, pero en los horarios que yo no estoy no se está cumpliendo y los pacientes con parálisis cerebral siempre de todo el año, 2 veces al año tienen complicaciones por neumonías asociadas a las broncoaspiraciones porque no les sientan bien, no les colocan de manera correcta para una dieta, a veces los tienen casi acostados y los pacientes broncoaspiran, se les van a los pulmones. Todas las estrategias posteriores a lo que yo ya conozco, a lo que yo ya he hecho, como ejemplo, conseguir equipos que nos ayuden a movilizarlo mejor. Si tenemos pacientes que tal vez estén en sillas de ruedas y movilizan, o tenemos pacientes que andan en andadores, o pacientes que sí caminan, pero se golpean, hay que evitar como tal más traumas y hay que solucionarlos de alguna manera, ¿no? Ejemplo, ese tipo de cosas. La parte del apoyo familiar no es solo apoyo económico, no es solo apoyo de decirle, bueno, si necesito de ayuda me avisas, es la parte psicológica. Es un proceso muy complejo, muy difícil,
el amor, la comprensión y todo existe por tu familiar, hijo, hermano, pero la parte psicológica de estos pacientes y de los familiares más aún, que son aunque el paciente sea el enfermo, siempre va a haber familiares, cuidadores de quien esté a cargo, que va a ser otro enfermo porque ellos no se cuidan. Tratan de dar lo mejor con sus familiares, pero el autocuidado de ellos se va haciendo de lado. También hay que fomentar esos cuidados, ¿sí? ¿Cómo tenemos de conclusión para nuestro manejo de los pacientes? Siempre va a ser multidisciplinario, lo que vengo hablando. No es solo el médico, no es solo la enfermera, no es solo el cuidador, no es solo el auxiliar, no solo es el familiar. Es todo un amplio grupo para dar una atención integral completa, ¿sí? Porque como les decía, si yo veo un déficit, al especialista. Si me dice el especialista que hay que ir con el nutricionista, el nutricionista. Si el médico nos dijo, ¿saben qué? Hay que llevarlo a rehabilitación física, motriz, con el terapista físico. Si hay que hacer terapistas respiratorios, con él y así sucesivamente. Entonces es un rol completo. Pero la ventaja de enfermería es que nosotros pasamos 24 horas con los pacientes. No todo el día 24/7 porque también tenemos que descansar, pero es continuo. Y cuando no existe esa continuidad, yo ya sé que va a venir otra persona a cuidarlo y voy a venir con mi educación. ¿Sí? Ya, tenemos los pacientes con síndrome de Down. Es uno de los pacientes que ustedes también han visto mucho y conocen o han leído o alguna información ya han visto. Es por el aumento de un cromosoma como tal, ¿sí? Un extra cromosoma que existe, que justo está aquí marcado, ¿sí? El cromosoma 21. Esto nos lleva a un retraso como tal en su formación genética, en su formación intelectual. Estos pacientitos, por lo general, en el 90% el retraso intelectual es muy alto. En un 5% son moderados y en el otro por 5 es muy leve. Entonces, por eso ustedes han visto pacientes con síndrome de Down que han estudiado, tienen títulos, tienen profesiones, se han casado, etcétera, etcétera. Es una cantidad muy mínima, pero existe. Últimamente ya no se ve la gran cantidad de pacientes que anteriormente se veían con síndrome de Down por la preconcepción, el cuidado como tal que veníamos hablando anteriormente. Se hacen los cuidados, los controles y la prevención para que no haya alguna alteración. Ya no se ven casi, pero se siguen existiendo, ya sea porque están expuestos a hormonas, están expuestos a radiación, están expuestos a lugares donde no es correcto, como ejemplo, las fumigaciones excesivas en los campos que afectan y se alimentan o están expuestos por ahí en el medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la prevención para no tener esto, ya sabemos, el control prenatal como tal, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Por qué se da? Lo estamos viendo. ¿Cuáles son las características de los pacientes? Retraso mental, las características de las orejas implantadas bajas, la mirada y las características específicas que nosotros hemos visto. Los labios tienen una forma diferente, la lengua es un poquito más grande, estatura pequeña, por lo general en su gran mayoría son sobrepesos por su parte metabólica como tal. No tienen un metabolismo rápido como la gran mayoría lo tiene. Y por lo general tienen una probabilidad de vida de 45 a 50 años. ¿Sí? Dependiendo del cuidado y dependiendo, porque hay pacientes que siempre nacen con más enfermedades asociadas. Ejemplo, cardiopatías, enfermedades renales. Las más comunes son diabetes, enfermedades cardíacas como tal. Son las con las que más tienen. ¿Sí? Igual aquí está direccionado a nuestros pacientes cuáles son los diagnósticos de enfermería. A lo que hace un momento hablamos, percepción de salud. ¿Sí? Refleja como tal el patrón de manera general. No nos olvidemos de eso, de cómo percibe él su salud y su bienestar. Es complejo porque no sabemos la capacidad de que si percibe o no percibe su salud, si le percibe o no percibe, cuáles son las necesidades como yo, paciente, que yo tengo. Pero voy viendo su sintomatología, no nos olvidemos de esto. Ejemplo, yo ya sé que el paciente tiene una parte intelectual afectada, sé que voy a irme direccionando a su cuidado como tal. ¿Cuál más? Yo ya sé que este paciente, este tipito de pacientes
tan especiales, que necesitan tanto cuidado porque son totalmente dependientes de uno, estos pacientitos van a necesitar una vigilancia continua de que, yo ya sé, me mencionaron, yo he leído, que ellos siempre nacen con alguna enfermedad más aparte del síndrome de Down como tal. Y esto conlleva enfermedades cardíacas. Yo ya sé que ese paciente tiene que verse con el médico seguido. Yo ya he escuchado que por algo están gorditos y que tienen un problema metabólico, listo, voy a estar pendiente de que no tengas la glicemia alta, de que coma adecuadamente, de que no tengan una vida sedentaria, porque creen que el hecho de tener a un paciente con síndrome de Down es tener en la casa encerrado. Le compran cualquier juguete, lo entretienen de cualquier manera, no lo hacen hacer deporte, lo hacen sedentario en vez de incentivarlo a que haga actividades. A veces, claro, ni uno no hace actividades, pero el riesgo de ellos es mayor al que de nosotros, ¿sí? Porque ellos ya corren el riesgo por el metabolismo lento y por sus enfermedades cardíacas con las que nacen. Entonces vamos a incentivar a eso. El metabólico como tal, lo que estamos hablando. Sabemos que el paciente tiene riesgo de diabetes, riesgo de obesidad. Voy a tratar de fraccionar correctamente su dieta para que no haya un aumento de peso. Porque, como les digo nuevamente, los acostumbramos a mal, que coma lo que quiera, que tenga una vida sedentaria y el aumento de peso le va a llevar a más enfermedades. Y como siempre se nombra y siempre ustedes van a escuchar, la salud es una cadena. Si estás bien de uno, tienes que estar bien del otro o tratar de estar bien, porque una cosa te afecta y lo otro te va a venir a rematar lo que ya te está afectando en ese momento. Entonces, siempre tratar de asociarse. Estoy bien metabólicamente, listo. Voy a tratar de irlo asociando a una buena dieta, a un buen ejercicio, para poder llevar algo de confort, algo de equilibrio en todo. ¿Sí? La eliminación, lo que les venía hablando hace un momento, controlan a veces o a veces no controlan sus esfínteres. Entonces hay que ver bien que no se nos estriñe, que tenga una buena eliminación urinaria, porque a veces esa retención de las ganas de orinar, porque como no tienen una percepción correcta de qué es bueno y qué no es malo, se aguantan, comienzan a reabsorber las toxinas que el organismo necesita eliminar. ¿Sí? El estreñimiento, tenemos que estar bien pendientes de que los pacientes sí hagan sus deposiciones. ¿Sí? Actividad de ejercicio, lo que yo les decía, no es correcto tener al niño o a la niña o al adolescente o al adulto solo tenerlo en casa. Creen que por el hecho de tener a un paciente así es solo tenerlo en la casa. No, también hay que cuidarlo, sí, pero también hay que incentivarlo a que haga todo, porque su metabolismo es lento, su proceso de absorción, de distribución, de todo el alimento es muy lento. Entonces lo que vamos a causar es gordura en nuestros pacientes. Todo en exceso es malo. Lo que vamos a causarles daño al paciente. Lo que ya veníamos hablando del sueño, si no descansa bien, cualquier persona que no descansa bien, lo que vamos a causar es irritabilidad al paciente, inconformismo, no se va a sentir bien, ¿sí? Cognitivo, lo que venimos hablando, autopercepción, rol relación. En esto del rol de relaciones, tenemos que tratar de que ellos convivan con más personas, que no se sientan aislados. Siempre recordemos que la parte del cuidado con pacientes con discapacidades es restablecer su reinserción, restablecer que ellos sean insertados, que sean ingresados a todo lo que más se pueda, porque a veces son excluidos en deportes, en educación, en la parte social, etcétera. Entonces siempre hay que tratar de ingresar a todo este proceso como tal, ¿sí? Hay algo que también nos llama mucho la atención es de esto, es que ha habido muchos casos de violación, de violencia como tal sexual. Tener muy en cuenta porque ellos son unas personas muy nobles, ¿sí? Que no saben diferenciar lo bueno y lo malo y hemos tenido casos de pacientitos que han sido, a veces han llegado embarazadas como tal y por lo general los pacientitos no pueden tener un embarazo porque el 90% de los casos, si no es más, van a nacer con el mismo síndrome por su alteración genética en todas sus células. Así que muy en cuenta en eso, ¿sí? Tratar, si el paciente tiene una buena percepción, tratar de indicarle que es bueno, que no es malo, siempre educar al paciente, tratar de, aparte de cuidarlo siempre, educarlo de esa manera para que no haya un daño como tal, ¿sí? La adaptación, siempre tratar de ver que no haya nada que irrite y que no le dañe su confort. Ellos son muy susceptibles, tienen cambios hormonales, cambios
de temperatura, de comportamiento muy rápido. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Respetar valores y creencias, de preferencia siempre a administrarle de manera correcta valores. La creencia va a depender de la familia de la que vengan, donde se encuentre y todo, ¿sí? Y tenemos por último nuestros pacientitos, que son uno de los pacientes más complejos en realidad de tratar, más complejos de incluso de cuidar, los pacientes con autismo. Últimamente se está dando muchos pacientes con autismo. El origen como tal del autismo no se podría determinar con una causa específica. Hay un sinnúmero de posibles causas, ¿sí? Y también se están derivando diferentes tipos de autismo. Han escuchado el Asperger, han escuchado el autismo en tal nivel, el autismo esto, que más luego se los menciona. Son uno de los pacientes, como les digo nuevamente, más difíciles eh, de cuidar, porque los pacientes, ellos no socializan, y no porque no quieran, su condición es así. Son pacientes muy susceptibles que un color, un ruido, un movimiento, una situación les afecta, ¿sí? Entonces aquí tenemos ejemplos, tipos específicos, como dice aproximadamente un 1% de la población total son diagnosticadas con autismo, el 1 de cada 54 niños de 8 años han diagnosticado con autismo, etcétera. Van dependiendo la cantidad mundial como tal, van dependiendo también eh, la zona donde se encuentren. Hay muchos niños que no han sido diagnosticados todavía, que a veces solo se los relaciona como tal a eso, por algún déficit a veces intelectual, y un sinnúmero de causas más. Entonces, lo ideal, aparte de que todo lo que conocemos, ¿sí? Todas las características que yo les decía hace un momento, ausencia de retraso del lenguaje, el niño no señala, el niño no habla, no entorna, tiene apego con ciertos objetos. Ejemplo, le gustó una carpeta y de esa carpeta no se desprende, quiere estar 100% con el tiempo de esa carpeta, movimientos repetitivos, etcétera. Son características, ¿sí? Que van catalogando o van enfocando que el pacientito tiene eso, ¿sí? Existen un sinnúmero de daños como tal que el paciente lo va a tener. Problemas en la parte social, ¿sí? Siempre va a ser dependiente de nosotros. Lo ideal es que haya un diagnóstico correcto, pero es muy complejo por el mismo hecho de que es difícil sacar información. Tenemos siempre que irnos con personas agregadas a la vida o al entorno del paciente, ¿sí? Y lo ideal que es un diagnóstico pronto, oportuno, lo más pronto posible para que dependiendo la necesidad del paciente, y eso va netamente con un diagnóstico médico especialista, ¿sí? Porque ni siquiera el médico pediatra lo va derivando, sino el pediatra neurólogo lo diagnostica y va a derivar a las terapias específicas que necesita. Porque la ventaja de esta alteración neurológica es que en algunos casos se pueden mejorar ciertas aptitudes, ciertas características del paciente, siempre y cuando el diagnóstico sea correcto. ¿Cómo nosotros aseguramos un diagnóstico correcto? Cuando los niños van a sus controles, ¿sí? Sabemos que el niño que nace hasta un año hasta los 2 años, perdón, es mes a mes el control. Yo ya sé que a los 6 meses el niño tiene que balbucear, ya lleva 9 meses, 10 meses, un año, no balbucea, no direcciona, no señala, yo ya sé que algo está pasando. El médico lo va a ver, lo va a direccionar al especialista y el especialista va a diagnosticar. Y la idea, como les digo, es tratar de diagnosticar pronto para que la afectación que tenga, si hay cómo revertir algo, pues se va a tratar de revertir. Hay diferentes tipos de autismos que en realidad no tienen reversión, muchas, dependiendo también la afectación neurológica, pero ahí viene apoyado con todo lo que hablamos hace un momento en otro tipo de casos. Resonancia magnética, tomografías, test, etcétera, etcétera, para poder nosotros direccionar bien según la necesidad que tenga y vamos a actuar, ¿sí? Porque la idea
de cualquier tipo de paciente, y si tenemos un paciente con autismo que sabemos que físicamente puede en algún momento llegar a ser independiente, entonces lo que vamos a tratar de hacer es eso, que él siga siendo independiente, que tenga una integridad social, escolar, familiar y en el mejor de los casos, que aunque es complejo, algo laboral también, ¿sí? Las características que continúan de los pacientes, ¿no? Ya le doy la palabra a Araceli, ¿sí? Los diagnósticos de enfermería, igual, siempre. Tratar de ver la necesidad del momento, porque va a variar según el tipo de autismo, no nos olvidemos de esto, ¿sí? Va a variar según el tipo de autismo y nosotros vamos a ver un diagnóstico para ver su necesidad. Un ejemplo, tenemos pacientes que solo no socializan, pero si la mamá le ha educado de que se tiene que bañar, ellos a veces ya saben, cogen su toallita y se direccionan al baño, no socializan, pero ya saben que lo tienen que hacer, ya saben que tienen que lavarse los dientes. Hay pacientitos que no lo hacen, no lo saben, no lo relacionan y prácticamente tenemos que todos los días recordar, todos los días trabajar para que se haga un hábito, ¿sí? En nuestras intervenciones como tal. Todos los diagnósticos van a ir relacionados en esto, ¿sí? Es difícil la parte de comunicación verbal porque, como les digo nuevamente, va a variar según el autismo que tenga, pero tenemos que tratar de influenciar en eso, tenemos que tratar de mejorar, tenemos que irnos a pesar de que yo siempre digo que enfermería es del arte y ciencia de cuidar del enfermo, pero nosotros somos más arte a veces porque nos ingeniamos muchas estrategias para sacar información y para cuidar a nuestros pacientes, ¿sí? Esta parte neurológica se ve afectada netamente entonces en el autocuidado más, en la percepción como tal. Y tenemos que ir direccionando a los familiares a ese cuidado. ¿Sí? A veces los familiares piensan que el autismo es que él no quiere hacer caso, que ella no quiere socializar, es que yo le dejé con dice quién y no hace caso. El autismo es una enfermedad muy compleja, como les digo, que va variando la sintomatología, va alterándose, depende incluso a veces un leve trauma, ¿sí? Y todo ese trabajo a veces se cae por un simple accionar, un simple actividad, un simple, como yo les digo, a veces les aterra un color, que son los colores fuertes, y le puedo causar un trauma con eso y regresa muchas cosas. Así que con ellos hay que tener muy en cuenta los cuidados especiales en ellos porque, como les digo, ellos son pacientes que físicamente pueden lograr hacer independientes, pero su parte neurológica a veces les impide. Entonces tenemos que fomentar a que esa parte neurológica se vaya desarrollando de alguna manera. Si el médico especialista, el de rehabilitación física, social, el que sea que le está atendiendo, le dice que hay que hacer actividades, un ejemplo, llevarle al parque para que conozca el césped, llevarle al parque para que conozca que hay más personas, un ejemplo, ¿no? Tener una mascota porque le beneficia el socializar tal vez con otro humano como tal. De esa manera le va a ayudar, pues hay que tratar de buscar esas estrategias para que comience a mejorar su bienestar como tal y su confort, ¿sí? Esa es la idea de todos nuestros cuidados, beneficiar las necesidades que en ese momento encontramos y que vaya mejorando, se vaya acoplando, porque es complejo, como les digo, y es uno de los pacientitos más difíciles de cuidar y por lo general ustedes no los van a cuidar solos, siempre va a estar la madre, el cuidador o el familiar directo que tenga porque es muy complejo el cuidado de ellos. No me acuerdo quién alzó la mano, no sé quién alzó, por favor. Licenciado, buenas noches. Era referente a algo del autismo. Por ejemplo, en caso de los niños que tengan, o sea, un leve grado de autismo, ¿quién diagnostica? ¿Un psicólogo No, o un médico? el psicólogo solo diagnostica enfermedades asociadas a cualquier problema, se podría decir social, mental, pero la parte neurológica es el especialista, el neurólogo. En Lo ese que pasa caso es que sería neurólogo pediatra. un neurólogo pediatra. Si es niño, claro, Mm, sí. Y claro, lo que pasa es que yo tengo un sobrino que va a cumplir 4 años y él le atiende al pediatra, bueno, ha estado en Guayaquil, en algunos lugares, pero
según el pediatra dice que el niño está bien, pero la profesora que va a iniciar, ella insiste por algunos rasgos que él presenta que tiene principios de autismo. Entonces Ya. ella me dice que hay que llevarle eso al psicólogo. Yo le digo, No, pero el no. que me debería derivar sería el médico de cabecera pediatra, ¿verdad? Verán, O tendría que... sí, tiene razón usted. Quien debería derivarlo es del pediatra. La parte aquí es justo lo que yo les mencionaba. Hay a veces profesionales que saben de la rama, conocen, pero hacen caso omiso a ciertas cosas. Creen que a veces los niños solo son, como saben decir, es que son muy mimados. Una cosa es ser mimado y otra cosa es tener características que en realidad son específicas de ciertas enfermedades. Y si Ujú. ustedes creen que tiene algo y una docente que ve al niño, me imagino de lunes a viernes, está viendo características específicas, traten de buscar y direccionar a que el profesional, no psicólogo, el neurólogo, si el pediatra dice eso, cambien de opinión de pediatra, busquen otro pediatra. Si el siguiente pediatra le dice lo mismo, busquen una tercera opción. Si en la tercera opción le repiten lo mismo, puede que ya uno diga, bueno, ya son 3 opciones ya, pero siempre hay que buscar más opciones. Busquen de alguna manera direccionar a otro criterio médico, ¿sí? Ok, gracias. Sí, porque hasta yo ya estoy pensando que sí tiene inconvenientes, porque él sí presenta, o sea, me pongo a leer y probablemente ahora con las clases que hemos visto, que sí tiene algunos rasgos, o sea, no es totalmente un niño así como grave en autismo, pero sí presenta algunos índices que sí tuviera algún inconveniente con aquello. Es demasiado inteligente, pero en cambio en otras cosas tiene preferencia. Por ejemplo, él solo come pescado, él tiene mucho juguete y solo juega con una correa que dice que es un mamífero, y ese es su juguete preferido. Ese tipo Entonces, de... eso nos hace pensar, ujú, Sí, diga nomás. sí, eso nos hace pensar que sí tiene un problema de autismo, tal vez no bien grande, pero sí un mínimo. Claro, y O como les sea, digo, hay rangos y hay etapas. Entonces puede que él esté en un tipo de autismo, se podría decir leve, ¿no? Porque hay diferentes tipos de autismo. Entonces, mientras más rápido le diagnostiquen es mejor para tratar de, como yo les decía en las clases, tratar de trabajar en lo específico que se pueda recuperar. Y en lo otro, pues se va a tratar de mantener para que no desencadene más problemas, o ¿sí? sea que puede como desaparecer o como también puede empeorar a futuro. Es que esa es la idea. Siempre recuerden eso. Lo que no se trabaja, se daña. Entonces, si ustedes lo dejan y hacen caso omiso, eso puede afectar a posteriores, ¿sí? Puede Ok, empeorar licenciado. toda la situación. ¿Cómo puede mantenerse y no agravarse? Ok, licenciado, ya, gracias. Listo. Listo, jóvenes. Entonces, cualquier duda, ya saben, tienen mi contacto. Buenas noches, disculpe una pregunta. ¿El síndrome de Asperger por qué se da? Es un leve síndrome del autismo igual. Es una rama, se podría decir, del autismo. ¿Por qué se da? Lo mismo que les dije al inicio, hay diferentes tipos de motivos posibles para que se dé, pero no hay nada específico, ¿sí? Entonces, es una rama igual similar al autismo. Es algo más leve, pero es similar al autismo. Gracias, Lice. Ya. Listo, jóvenes. Cualquier duda, ya saben, tienen mi contacto, me escriben nomás. Nos vemos en la próxima clase para el refuerzo. Sí, eso es todo. Nos vemos la próxima clase. Una buena noche con todos y que pasen muy bien. Excelente noche, licenciado. Gracias, Lice. Pasen bien, pasen bien. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado, gracias. Chicos.